Audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento por el pastor Oxopar, capítulo 9. Caín y Abel. Amados, ¿cómo están esta noche? Estoy muy agradecido con Dios por habernos permitido llevar a cabo esta campaña. Este es nuestro último sermón. Vamos a leer el libro de Génesis en el capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y te enseñarás de él. Hemos leído Génesis 4, del 1 al 7. Este será el último sermón que predico en esta campaña. Hay tantas cosas que decir que no sé ni por dónde comenzar. Mañana por la mañana iré rumbo a la capital, Seúl, pero me parece que mi corazón no se irá de aquí por mucho tiempo. Anoche tuve la oportunidad de subir al tercer piso de este edificio para ver a los nuevos hermanos y hermanas que nacieron de nuevo durante esta campaña. No sé cómo descubrir lo que sentí en mi corazón al escuchar sus testimonios. Ellos testificaban haber luchado y sufrido con el pecado de muchas maneras, y cómo sus luchas eran desconocidas por los demás a pesar de haber estado asistiendo a algunas iglesias por mucho tiempo. Por fin pudieron nacer de nuevo y recibir al Señor por medio de esta campaña. Anoche escuché el testimonio de 4 personas, pero yo sé que no son 4 los que tienen un testimonio de salvación. Yo creo que Dios nos permite tener esas campañas con el propósito de que ustedes puedan ser librados del pecado en su corazón, porque Él le ama. Amén. Esta noche me gustaría darles el testimonio de cómo fue que mi padre llegó a creer en Jesucristo. Mi madre murió el 14 de agosto de 1950, justamente después de que empezara la guerra en Corea. Mi padre amaba mucho a sus 5 hijos. Él era muy joven en el tiempo en que murió su esposa y bien pudo haberse casado otra vez si lo hubiera querido, pero decidió no volverse a casarse. Decidió criar a sus hijos solo ya que había oído que uno de sus amigos había tenido una vida muy miserable con una maestra. Todos sus hijos crecieron y nos casamos. Yo trabajaba para una iglesia pequeña. Mi esposa y yo nos sentíamos incómodos ya que mi padre no nos escuchaba siempre que tratábamos de hablarle acerca de creer en Jesucristo, sobre el pacto de Dios y del reino celestial. Mi padre vivía en el campo y frecuentemente nos visitaba trayendo arroz y algún dinero para ayudarnos. Cada vez que teníamos la oportunidad le pedíamos que creyera en Jesús. La respuesta de él era siempre la misma: hijos, no me presionen tanto. Yo creeré en él. ¿Cómo puedo rechazarle sabiendo que ustedes creen en él? Lo haré el próximo otoño. Él tenía muchos amigos de nuestro pueblo. Lo que más le agradaba a mi padre era beber y charlar con sus amigos en las comidas que se realizaban en las bodas o cumpleaños de los hijos de ellos. Lo que mi padre pensaba era que si no tomaba licor en las grandes celebraciones de sus amigos por causa de creer en Jesús, ellos se ofenderían. Por eso era que mi padre no quería comprometerse hasta después del otoño de ese año. Nosotros no lo podíamos presionar tanto, de modo que tuvimos que esperar. Pasó ese otoño y llegó el invierno. Papá, es hora de creer. Esta próxima primavera lo hago. ¿Por qué, papá? El hijo de un amigo mío se va a casar el próximo invierno y yo asistiré a la boda. Creeré en Jesucristo después de la boda. Mi padre propuso el creer en Jesucristo 10 años hasta que envejeció. Él vivía con mi hermano mayor, quien en aquel entonces tuvo que hacer un viaje de negocios al Japón. Como su hijo andaba en Japón, él tuvo que venir a mi casa durante la ausencia. Nos dimos cuenta que tenía una delicada úlcera en el estómago. Los médicos decían que parecía ser cáncer, basándose en los síntomas que presentaba.
Aunque no tenía ninguna prueba de laboratorio, le recomendaron que no operase, ya que era un anciano de 70 años. Nosotros sabíamos que no viviría por mucho tiempo. Me impacienté. ¿A quién puedo yo decirle que crea en Jesucristo siendo pastor si no puedo guiar a mi padre al cielo? Un día le visité después de orar y le dije: papá, crea en Jesús. Lo haré, hijo, no se preocupe, yo lo haré. Me contestó de la misma forma que acostumbraba a decir hacía mucho tiempo. Pero ese día yo no me rendí. Papá, usted no debe hacer eso. Nuestras vidas son vanidad. Cuando estaba a punto de decirle algo más, se enfureció y me dijo: hijo, tenga cuidado de cómo le habla a su padre. Nunca había visto a mi padre tan enojado en toda mi vida. Es curioso cómo podemos ver a Satanás trabajando para hacer que las personas se resistan fuertemente contra el Evangelio justamente antes de que éste pueda llegar a las personas. Yo conozco a mucha gente en estas campañas que me testifican que sin razón alguna se enojaron contra mí. Dicen que ellos sabían que lo que yo decía era verdad, pero se enojaron sin saber por qué. Satanás trabaja incansablemente contra el Evangelio. A pesar de las obras de Satanás, doy gracias a Dios que muchas personas llegan a entender el Evangelio. Regresando a la historia de mi papá, tuve que callarme con amargura y con gran dolor en mi alma, ya que mi padre estaba muy molesto. El día en que esto ocurrió, se habían reunido varios pastores en mi casa. Habían venido para un estudio bíblico. Mientras salía de mi cuarto, ellos me preguntaron: Pastor Parr, ¿todo anda bien? ¿Algo le molesta? Yo le respondí: de acuerdo a los médicos, mi padre no puede vivir mucho tiempo. He estado presionándole para que acepte a Jesús y todo lo que recibí fueron reproches. Satanás perturba el corazón de mi padre. Los pastores preguntaron de nuevo: ¿qué podemos hacer por usted, Pastor Parr? Oremos. Pasamos toda la noche en oración, dejando el estudio. Al día siguiente mi papá me llamó: hijo, ¿estás afuera? Sí, papá. Entra. Siento algo extraño en mi estómago. Siento un dolor muy fuerte. ¿Tienes algún medicamento para mí? Le pedí a mi esposa que fuera a la farmacia a buscar algún medicamento, pero antes de que ella saliera, mi padre se enderezó y comenzó a vomitar sangre roja y negra. Mucha sangre oscura empezó a salir de su estómago. Estaban muy angustiados y alarmados. Yo pensé que estaba a punto de morir. Mientras mi esposa lloraba amargamente, mi padre permanecía calmado con sus labios cerrados. Creo que fue entonces cuando él sintió que estaba por morir. Limpiamos la sangre y lo acostamos sobre una sábana limpia. ¿Cómo te sientes, papá? Estoy bien, pero quisiera decirles algo. Mi amor, ¿por qué no traes una grabadora? Papá, voy a grabar lo que estás diciendo. Háblanos a nosotros y a nuestros hermanos que está en Japón y dinos tu testamento. Está bien. ¿Está lista la grabadora? Sí. Bueno, quiero hacer mi testamento antes de morir. Habló en la grabadora por casi una hora. Decía: con respecto a esto lo siento. Con respecto a esto otro también lo siento. Y continuó hablando. Después de mi muerte no peleen sobre una pequeña propiedad que les voy a dejar. Y finalmente entiérreme junto a su madre. En cuanto a lavarme y vestirme, pídale a tal persona que lo haga. Él no rehusará porque yo le he hecho muchos favores durante mi vida. Él habló acerca de todo, incluyendo el funeral, y terminó su testamento en un casete de una hora. En ese momento yo le pregunté: papá, después de que usted muera, voy a hacer exactamente lo que usted me ha dicho. Yo entiendo lo que tengo que hacer con su cuerpo al morir, pero ¿qué hay de su alma? ¿A dónde irá su alma? Yo quisiera ir al paraíso, pero no puedo. No hice ninguna obra buena, ningún mérito, nada. Ya es muy tarde. Le agradecí a Dios la oportunidad de su salvación, la cual no es por nuestras obras ni por nuestras virtudes, sino por la obra perfecta y completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. También le agradecí a Dios por haberme hecho un pastor que pueda explicar el Evangelio. Le agradecí que cualquier persona calificada para ir al cielo a través del pacto de Jesucristo. Yo le expliqué a él que nosotros podemos ir al cielo sin buenas obras. Le expliqué que Jesucristo había hecho todo lo que nosotros necesitábamos para ir al reino de Dios. Nosotros somos tan débiles e incapaces que solamente quedaríamos exhaustos después de toneladas de esfuerzos. Durante casi 3 horas hablé con él sobre cómo fue que nuestros pecados fueron traspasados a Jesucristo.
Le expliqué cómo fue que su sangre en la cruz del Calvario limpió nuestros pecados y cómo es que nosotros podemos ser salvos. Fue entonces cuando mi padre reveló su verdadera identidad. Él siempre decía: hijos, dicen que hay un buen medicamento en tal y tal lugar, un médico excelente en tal y cual lugar. Ustedes deberían hacerlo de esa manera, ustedes deberían saber mejor. Esto es lo que él siempre fue, una persona de muchas opciones. Parecía que en ese momento él ya había dejado todo su conocimiento humano al enfrentarse a su muerte. Él nunca había ido a la iglesia, solamente había visitado una iglesia, y esto solamente porque esta iglesia estaba en la casa de su hijo. Él iba a la iglesia solo para ver a su hijo, no para ver a su pastor. Pero ese día papá fue diferente. Él dejó todos sus propios deseos y dudas. Me escuchó con una mentalidad como de niño. Después el semblante de él empezó a cambiar. Entiendo, creo en él, murmuró y dijo: gracias, Jesús, gracias por la cruz. Oh, la cruz, gracias, Jesús. Usted resolvió mis pecados en la cruz, cargando todos mis pecados. Ahora, en poco tiempo, estaré en su reino. Recíbame, por favor. Los hermanos y hermanas de mi iglesia tenían los ojos llorosos al escuchar esta oración. Ellos se preocupaban por el alma de mi padre después de su muerte. Al acercarse el momento, fuimos en ambulancia al pueblo de mi padre y después de un buen descanso nos dijo: hijos, anoche dormí con mucha paz. ¿Podrían ustedes cantar algunos himnos y orar por mí? Mi padre había cambiado completamente. Cualquier persona, si abre su corazón y escucha el Evangelio correctamente, puede ser perdonado de sus pecados y nacer de nuevo. Lastimosamente, en estos días, la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, explicando correctamente. Esto me da mucho dolor. Regresamos a la iglesia ya que él se veía mejor. Mi esposa estaba a su lado para cuidarlo por algunos días. Un día él me pidió que viniera inmediatamente. Subí a mi auto y llegué allá para escuchar que solo le quedaba algunas horas de vida. Él estaba rodeado de mucha gente y le pidió a sus amigos que se acercaran a su cama de muerte. Sus amigos se tomaron de las manos y derramaban lágrimas llenos de dolor. Él dijo: yo voy al cielo gracias a Jesús, en quien mi segundo hijo cree. Iré para hacer una buena reservación para ustedes. Crean en él y vengan a verme después. Y les dijo a sus sobrinos: escúcheme, sobrinos, tengo dificultad al hablar y siento un gran sed, pero les digo esto porque son mis amados sobrinos. Yo presencié la forma en que sus padres murieron. Fueron muertes llenas de dolor y sufrimiento. ¿Cómo quieren morir ustedes? Creí en Jesucristo, en quien mi segundo hijo cree. No traten de vivir bien por sí solos. El dinero no puede suplir lo que ustedes necesitan. Crean en él. Apenas acabó de decir estas palabras, se durmió. Al día siguiente, en la mañana, él se fue al cielo mientras dormía, mientras roncaba en su profundo sueño. Nuestro Dios lo había llamado a su presencia, tras haberse hecho con él la paz. En el funeral yo derramé lágrimas en oración al lado atrás de mi casa, arrodillado. Mis lágrimas tenían dos motivos. En primer lugar, yo había sido un hijo mal agradecido. Mi madre había muerto hacía ya mucho tiempo y él había tenido que sacrificarse para criar a sus 5 hijos solo, y yo me sentí mal porque yo era pobre y no había podido hacer nada para ayudarlo. El segundo motivo, yo estaba agradecido con Dios por haber salvado a mi padre. Amigos, mi padre nunca había entrado a una iglesia en toda su vida, ni tampoco había leído la Biblia en toda su vida. Sin embargo, después de haber escuchado el Evangelio, él cambió completamente. Muchas veces pienso en él y en ese instante me embarga un profundo agradecimiento a Dios. Papá, pronto iré a verte. Gracias, Dios. Tú salvaste a mi padre. Amigos, ¿por qué es que tanta gente hoy en día aún no ha conocido un evangelio tan simple y tan sencillo? Excelentes pastores, líderes religiosos y eminentes y famosos doctores de teología que tienen un gran conocimiento son buenos cuando se trata de ayudar a los pobres y dar servicio, en donaciones o en predicar desde un púlpito. Pero lo único que no hacen es esparcir el evangelio que libra a la gente de sus pecados. Esto es porque esos líderes no tienen más que una idea superficial del evangelio, de que Jesucristo lavó todos nuestros pecados en la cruz.
Es por eso que este viejo de baja estatura se para aquí al frente y alza la voz fuertemente. Me he dado cuenta de esta ciudad no ha sido la excepción, ya que he conocido a mucha gente igual a la de otras ciudades, que aún permanece sufriendo después de haberlo intentado todo. Todo esto porque no conocen el Evangelio de la redención. Yo creo que esta noche aquí hay muchos pastores y quiero preguntarles, ¿qué está testificando usted desde sus púlpitos? Aunque su predicación fuera impresionante, si ésta no pudiera salvar a la gente de sus pecados, esta gente estaría separada de Dios. Pastores, ¿a dónde va a parar el alma de sus ovejas si ustedes no están testificando la palabra de Dios correctamente, de tal manera que ellos puedan ser liberados de sus pecados? ¿Cómo van a responder delante de Dios por esos resultados? ¿Qué cuenta de su ministerio le daría a Dios? Esta noche, pastores, yo quiero que me escuchen. Lo único que debería estar anunciando a gritos es la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Ustedes tienen que librar almas de la condenación del pecado, testificando cómo es que la preciosa sangre entra en el corazón de una persona y deja el corazón tan limpio como la nieve. No teóricamente, sino realmente. La teología que ustedes han aprendido en seminarios no puede salvar almas. Esas predicaciones alegantes que ustedes tienen tampoco pueden salvar almas. Sus obras tampoco pueden salvarlas. Ustedes tienen que poner la preciosa sangre que se encuentra en la Biblia a disposición de ellos para su salvación, de modo que ellos nazcan de nuevo. Si usted es pastor o está en un seminario para ser pastor, escúcheme atentamente. Usted es responsable por sus ovejas. Usted tiene que saber qué es lo que está predicando. Quizás usted ni siquiera sea cristiano, que haya nacido de nuevo verdaderamente, aún siendo pastor. Si usted no ha nacido de nuevo, es mejor que deseche esas cosas inútiles tales como su reputación y orgullo y le ruegue a Dios esta noche diciendo, yo todavía soy un pecador, no le he estado enseñando a mi gente la manera correcta de lavar sus pecados porque soy un pecador, con un conocimiento teórico del Evangelio y nada más. Por favor, sálveme. Usted debería arrodillarse sinceramente y orar. Esto es lo que poderosos siervos de Dios hicieron a través de la historia cristiana. Martín Lutero lo hizo, John Wesley lo hizo. Ellos fueron famosos siervos de Dios, pero un día reconocieron que no habían sido librados de sus pecados. Sus corazones fueron quebrados y destrozados. Después de nacer de nuevo, ellos se convirtieron en poderosos predicadores. Habían dejado sus maneras humanas. Después de esto, el Espíritu Santo trabajó de una manera poderosa en sus predicaciones. Esta tarde yo fui a la iglesia Pusan, oeste, para el servicio de inauguración. Viajamos en 6 carros y yo conducía el primero porque yo era la única persona que había ido allí. ¿Por qué los guiaba yo? Los guiaba porque sabía cómo llegar allí, porque conocía el camino. La persona que ha experimentado un testimonio de salvación verdadero, producto de un renacimiento, puede dar la dirección y enseñar la manera de cómo nacer de nuevo a otras personas. Hermanos, nuestra misión es sumamente importante. Si usted es un cristiano salvo, no sea un hombre religioso, sea un cristiano real. Verdaderamente eso es lo que anhelo. Un día, en 1962, después de muchos años de sufrimiento, yo fui librado de todos mis pecados. Desde ese día perdí el interés sobre todas las cosas del mundo. La única cosa que permaneció en mi mente fue una pregunta. ¿Cómo podría yo testificar a la gente esta experiencia tan preciosa? Dios, de una manera sorpresiva, me fue abriendo el camino para que yo pudiera llevar adelante mi preciosa misión. Al compartir el Evangelio con muchas personas, incluyendo a mi padre, la gente recibe el Evangelio con gran gozo por la expiación. ¡Aleluya! Este es el precioso don de Dios. Amigos, yo siempre me desvío del tema en medio de mi predicación y regreso al tema cuando casi ya se ha ido el tiempo. De todas maneras, regresamos a Génesis 4. Dios los ama a ustedes y está muy complacido de que estén aquí, aunque nos hayan hecho un poco tarde. Dios sabe que ustedes tienen prisa por llegar a sus casas apenas termine el servicio, y Él va a ayudarles a hacerlo. Hoy, mucha gente quiere compartir conmigo después de terminar esta predicación. Lamento tanto no poder tener suficiente tiempo con ellos, ya que tengo problemas con mis cuerdas vocales. Sin embargo, yo siempre le agradezco a Dios
porque muchas veces soy testigo de la alegría que las personas sienten al entender el Evangelio a través de mis colaboradores. Yo anhelo que ustedes nazcan de nuevo y sean verdaderos evangelistas juntamente conmigo para dar a luz a verdaderos cristianos nacidos de nuevo y no crean hombres religiosos. Génesis 4 nos habla acerca de Caín y Abel, a quienes todos conocemos bastante bien. Estoy seguro que ustedes han escuchado acerca de esto en varias predicaciones. Caín, el primer hijo de Adán, era fuerte y muy bueno en todo lo que hacía. Fue por eso que Adán estuvo muy contento por él y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero cuando Adán engendró a Abel, Adán pareció estar un poco desilusionado porque la palabra Abel proviene originalmente de la palabra Abel, que significa exhalación o vapor que asciende. En las mañanas frías, cuando nosotros respiramos, podemos ver nuestro aliento en el aire. Esto es lo que significa la palabra Abel. Significa que es algo que desaparece rápidamente. El significado de la palabra es exhalación, algo débil y efímero. Antes, en la antigua Corea, no se reportaban los nacimientos de los recién nacidos a la agencia de gobierno sino hasta después de 100 días. Un año o aún varios años después. Había un alto porcentaje de muertes infantiles causado por la falta de tratamientos médicos y tecnología. La gente esperaba hasta que sus hijos crecieran y fueran lo suficientemente fuertes antes de inscribirlos en el registro familiar. Algunos niños tenían 10 años de edad, pero legalmente solo tenían 6 años. Yo conocí muchos niños así. Esto es suficiente. Esto no sucede actualmente, pero la gente mayor puede recordar esta situación y entender de lo que hablo. Después de que Adán engendró a Abel, Adán tenía dudas de que éste pudiera ser un hombre normal. Yo creo que por eso Adán lo llamó Abel, o exhalación, sin verdaderamente darle su nombre. Abel era un niño muy débil, mientras que Caín era un niño fuerte y macizo. La Biblia no menciona esto, yo solamente estoy suponiendo. Caín, como tenía mucha fuerza, cavaba la tierra y la preparaba para sembrar la semilla. Abel, un muchacho debilucho y flaco, guiaba las ovejas que se alimentaban del pasto, mientras él esperaba bajo una sombra. Después, Abel regresaba a casa con las ovejas. Fuera como fuera, Abel sobrevivió más de lo que su padre esperaba. Caín y Abel crecieron juntos. Con el correr del tiempo aconteció que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El Señor miró a Abel y aceptó su ofrenda, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín ni a Caín. Al leer este capítulo yo me hice una pregunta acerca de lo que Dios hizo. Dios, ¿por qué actúa usted así? Si yo fuera usted, yo no hubiera hecho lo mismo. Yo habría dicho: Caín, ven a mí. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Muchacho, descuidado, ¿qué fue lo que me ofreciste? ¿Me diste esto como ofrenda? Voy a aceptarlo por esta vez, pero esta es la última vez. La próxima vez haz algo a mi manera. Pero en la Biblia Dios es tan justo que volvió su rostro y nunca más consideró especialmente a Caín. Por eso Caín se enfureció. Amigos, la mayoría de nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra idea de Dios, pensamos que los pensamientos de Dios son los mismos que los nuestros. Sin embargo, en Isaías 58 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Repitan después de mí: nuestros pensamientos son diferentes que sus pensamientos. Amigos, ¿saben ustedes por qué Dios escribió esta historia hallada en el libro de Génesis, capítulo 4? Él no la escribió porque no tenía ninguna otra cosa que decir, sino porque Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere enseñarnos: sí, si me sirves así, yo no lo aceptaré. Si me traes una ofrenda de esa manera, yo no te respetaré ni aceptaré tu ofrenda. Hoy en día, muchas personas piensan que ofrecen culto a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Y la mayoría de ellas se conforman diciendo: de seguro que Dios aceptará nuestras ofrendas, nuestros servicios y a nosotros mismos, porque hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer. Pero Dios acepta alguna ofrenda abiertamente mientras que rechaza otras. Ahora, ¿por qué es que Él acepta algunas? ¿Y por qué es que Él no acepta otras ofrendas? La razón es simple y sencilla.
Dios acepta las ofrendas como las de Abel y rechaza las ofrendas como las de Caín. Él no lo aceptará si usted ofrece como Caín, pero lo aceptará si ofrece como Abel. De vez en cuando yo le pregunto a la gente, ¿por qué fue que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero si aceptó la ofrenda de Abel? La mayoría le responden, porque Abel ofreció con todo su corazón, mientras que Caín no lo hizo así. Cuando hacemos alguna pregunta, podemos captar algo por medio de la respuesta que obtenemos. Por ejemplo, si le preguntamos a unos niños que son hijos de ministros del gobierno, niño, ¿a qué se dedica tu padre? El niño contesta cantando, el viejo MacDonald tenía una granja. Nosotros le contestaríamos, por supuesto, tu padre es ministro de Agricultura. Y si otro niño, ¿cuál es el trabajo de su padre? Y él nos canta, rema, rema tu lanchita, contestaríamos, tu padre es ministro de Transporte. Y después, niño, ¿y tu padre? Brilla, brilla, porque pequeña estrella. Oh sí, el ministro de Ciencias. Esto es una broma, pero es cierto que podemos entender lo que hay en la mente al hacer una pregunta. Algunas personas que antes creían que servían a Dios con todo su corazón pensaban que Dios aceptó la ofrenda de Abel por haberla ofrecido de todo corazón y no la de Caín por faltarle sinceridad. La persona que comete mucho pecado piensa que Dios aceptó la ofrenda de Abel por ofrecerla sin pecado y no la de Caín por causas del pecado. Todas estas ideas salieron de su mente, pero la Biblia no dice eso. La Biblia nunca dice que Caín no ofreció de todo corazón, ni que Abel lo hizo de todo corazón. Amigos, nosotros no podemos interpretar correctamente la Biblia a nuestra manera. ¿De quién depende usted para la interpretación de la Biblia? ¿Del pastor Pack? De ninguna manera. Nosotros tenemos que entender la Biblia por medio de la ayuda de la Biblia misma. La diferencia entre Caín y Abel no tiene nada que ver con la sinceridad, el trabajo ni el fervor. Sin embargo, la Biblia nos habla aquí de una diferencia interesante entre ambas ofrendas. No lean la Biblia superficialmente, por favor. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Isaías 34:16. Ahora leamos Génesis 4, versículo 3 detalladamente. El versículo dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En cambio, ¿qué ofreció Abel al Señor? Abel trajo de los primogénitos de las ovejas de lo más gordo, ¿no? En esto podemos descubrir algo muy interesante. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Si se debiera aplicar la misma lógica, entonces deberíamos decir que Abel trajo del fruto de los animales. ¿Tiene sentido? Ahora, por otro lado, cuando se describe que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas, también se diría descrito nombres específicos del fruto de la tierra, tales como lechugas, calabazas o zanahorias. La Biblia nos menciona de forma muy consciente que uno ofreció de los primogénitos de las ovejas, mientras que el otro del fruto de la tierra. Tenemos que poner atención a este hecho. Dios creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Por eso es que la Biblia se refiere a nuestras vidas, nuestros cuerpos y las cosas de este mundo como tierra, barro, polvo, etc. Eclesiastés 12:6 dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. El cántaro aquí es nuestro cuerpo. De nuevo, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Aquí también los vasos de barro se refieren a nuestro cuerpo. Así es que el fruto de la tierra hace referencia a las cosas del hombre, de nuestra carne. En otras palabras, esto significa las cosas como nuestros esfuerzos, obras y pensamientos. Dios no acepta las cosas de la carne. Ahora bien, ¿por qué aceptó Dios las ofrendas de Abel? El primogénito de su rebaño, un cordero, es el Hijo de Dios Jesucristo. La gordura es el Espíritu Santo, de manera que Abel se presentó ante Dios confiado en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Tenemos dos tipos de ofrenda. Una es a través de nuestro propio esfuerzo y sacrificio, mientras que la otra es por la obra de Jesús. Sin importar cuán buena o hermosa sea la ofrenda, Dios no acepta ninguna ofrenda de nuestra carne. Dios aceptó a Abel y su ofrenda
porque Él acepta cualquier cosa a través de su Hijo Jesucristo. Por esa misma razón fue rechazado a Caín y su ofrenda. Los versículos 4 y 5 dicen: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto quiere decir que él no aceptó a Caín porque no pudo aceptar su ofrenda, y que aceptó a Abel por su ofrenda. Amigos, estas son palabras muy alarmantes y fuertes sobre la fe de hoy en día. La mayoría de las personas tratan de hacer cosas buenas para el Señor como la idea de que Dios piense igual que ellos, pero sin importar cuán bellas o preciosas se vean. El Señor las rechaza a menos que vengan de Jesucristo. Los adoradores de Dios han de adorar en espíritu y en verdad, con corazones puros y verdaderos. Para tener corazones puros y verdaderos es necesario que Jesús entre en el corazón. Para tener a Jesús en el corazón debemos nacer de nuevo a través del perdón de pecado. La gente hace lo que considera que es bueno porque no entiende la Biblia. La gente espera que Dios acepte sus grandes obras, su hablar en lenguas y profecías. Sin embargo, algunas de estas señales vienen de Satanás. Las lenguas, profecías y otras piadosas podrían venir del malvado diablo. No todas son del Señor. Caín ofreció de todo corazón, pero el Señor no pudo aceptar el fruto de la tierra. Es por esto que tenemos que ser perdonados de nuestros pecados y dejar que Jesús entre en nuestro corazón para ser Señor nuestro. Cuando nos presentamos ante Dios con Jesucristo en nuestro corazón, Él puede aceptarnos por causa de Jesucristo. Hoy en día mucha gente se frustra y se desanima tras mucho batallar por faltarles este sencillo pero importantísimo secreto. Al evangelizar, me sorprendió encontrar que más de un 70% de los prisioneros en la cárcel eran personas que habían ido a la iglesia. ¿Cómo pueden tantos buenos creyentes ser cristianos? Criminales. Dios no puede aceptar su fe, así es que los tuvo que abandonar y ellos se corrompieron. ¿Por qué se desaniman tan frecuentemente ustedes? El Señor no puede recibir sus oraciones, cultos ni ofrendas a menos que ustedes hayan sido lavados de sus pecados por medio de Jesucristo. Alguno podrá ofrecer con actitudes sinceras y ferviente pasión, pero Dios dice: no son míos, vienen de ellos mismos. Yo quiero que ustedes repitan conmigo: tenemos que nacer de nuevo. Hoy en día, urgentemente, necesitamos vencer verdaderos siervos de Dios que enseñen el verdadero camino para nacer de nuevo. Un faraón, amigo del rey Egipto, tuvo un sueño. La vida o muerte de su pueblo dependía de este sueño. Ninguno de sus magos ni grandes sabios pudieron interpretarlo. Ellos eran muy útiles cuando se trataba de controlar el río Nilo. Asuntos políticos, ya estrategias militares, pero no pudieron descifrar un sueño tan importante. Igual que ellos, los teólogos de hoy conocen muy bien cómo hacen buenas obras, pero ellos no pueden hablar acerca de cómo nacer de nuevo y obtener el perdón de pecados. Es por eso que muchos aún vagan en la oscuridad del pecado. Queridos amigos, ustedes deben abrir sus ojos. Yo quiero que ustedes abran sus corazones para recibir sus palabras. Ustedes deberían tener ojos abiertos hacia la voluntad de Dios. Una vez que ustedes nacen de nuevo, con la redención, ustedes son hijos de Dios. El Señor les escucha en donde quiera que oren, en los baños o mientras caminan. Si ustedes han nacido de nuevo, Él aceptará su vida. El Espíritu Santo guiará su vida. Pero si usted no ha nacido de nuevo, Dios no puede aceptar nada suyo. Cuando ustedes lleguen al cielo, serán testigos de muchos que fueron engañados creyendo que tenían buena fe. Lo más importante y urgente es recibir el Evangelio para ser salvos del pecado y nacer de nuevo como hijos de Dios. Además, ustedes necesitan encontrar a los verdaderos siervos de Dios para crecer sin herir su fe. El primogénito más gordo que ofreció Abel es Jesucristo. Dios acepta solamente a su Hijo. Supongamos que yo le he dado una golpiza al pastor Choi, porque soy muy fuerte. Él pierde unos dientes y la cara le quedó destrozada. Los pastores alrededor nuestro intervinieron diciendo: caballeros, recuerden que son pastores. Deténganse. Pídanse perdón. Y yo digo: sí, está bien. Olvidemos este incidente y reconciliémonos. Yo trato de dar la mano para reconciliarme. ¿Hace esto una reconciliación? Sí, para mí, porque yo salí vencedor. Pero ¿qué tal para el pastor Choi? Para él, no, él salió malherido.
Choe, pastor, usted me golpeó y le devolveré lo mismo. Pac, olvidémoslo, pastor. Choe, está bien, pastor. La verdadera reconciliación se hace en el corazón, no hablando. El verdadero perdón se logra a través de un corazón abierto. Miles de disculpas no hacen la reconciliación a menos que el otro abra su corazón para recibirlas. Señor, por favor, perdona mi pecado. Yo creo. Amén. Esto no tiene ningún beneficio con respecto al pecado. No ayuda en nada. Jesús, entra en mi corazón. Yo abro mi corazón y te acepto. Por favor, entra. Esto tampoco ayuda en nada. Es necesario quitar la barrera entre Dios y usted. Esto es el único camino para obtener un verdadero reconciliación y paz entre Dios y usted. Aunque usted sepa, primero, que Jesús murió sobre la cruz por mi pecado, y segundo, que mi pecado fue lavado, si no ha tenido un claro entendimiento muy dentro de su propio corazón, aún permanecerá una barrera y usted no ha sido librado del pecado. Si ahora, al terminar esta enseñanza, usted no es libre del pecado, sin lugar a dudas, no se preocupe. Escuchar en sí es nada. Digamos que yo fuera un profesor de materias tales como filosofía, matemáticas o literatura inglesa y que ustedes son mis estudiantes. Aunque fuera un ladrón o un asesino, yo les podría enseñar. Ustedes podrían decir, enseña muy bien a pesar de ser una mala persona, pero yo soy un predicador. Sin importar cuán buena sea mi predicación, ella estaría muerta si ustedes supieran que yo soy una mala persona. ¿Por qué es esto así? Esto es porque el conocimiento es recibido en nuestra mente, mientras que la fe se recibe en nuestro corazón. Si usted considera que yo soy malo y merecedor de ser alcanzado por un rayo, usted no podría aceptar que yo dijera A más B igual a C. La fe se obtiene en el corazón. Cuando usted sabe que un tal predicador es malvado, usted lo puede escuchar, pero nunca aceptará la predicación en su corazón. La fe no es una teoría, se debe obtener en el corazón. Así es como somos perdonados y salvos. Para tener la correcta fe es necesario escuchar a un verdadero siervo de Dios. Señores, no necesitamos pastores que nos prediquen sobre moralidad, ética, filosofía ni leyes. Necesitamos pastores que nos expliquen cómo somos salvos de nuestros pecados para ser restaurados y hechos hijos de Dios. De vez en cuando nos conozco verdaderos siervos. Yo anhelo que en esta ciudad haya verdaderos siervos de Dios en un futuro cercano. No solo quiero ver pastores predicando el Evangelio de la redención, sino almas inscritas en el libro de la vida al recibir la verdad. Queridos amigos, la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios. El Señor dice en Isaías que no nos recibirá a menos que seamos nacidos de nuevo. ¿Para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién demanda esto de nuestras manos? ¿Cuándo venís a mí presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 1, 11 al 15. Dios no nos pide ofrendar, orar y alabarle hasta después de ser lavados y quedar blancos como la nieve de nuestros pecados. La Biblia dice que nuestras manos están llenas de sangre y pecado. Amados, ofrezcamos culto tal como Él dice. No traigamos ofrendas ante Dios a nuestra manera. Hagámoslos de acuerdo a su palabra. Queridos amigos, tarde o temprano debemos presentarnos ante Jesús. Algunos de nosotros con placer, mientras otros con temor. Los que nacieron de nuevo en esta campaña deben tener cuidado. En primer lugar, quiero decirles que la salvación no tiene nada que ver con nuestras obras. Obras tales como la obediencia a la Biblia, constantes oraciones, evangelismo ni ofrendas. La redención, el pacto, tiene relación exclusivamente con la preciosa sangre de Jesús sobre la cruz. Pero Satanás sabe que no somos perfectos y que cometemos errores. Él se aprovecha de nuestras debilidades para desanimarnos. Cada vez que hacemos algo indebido, Satanás dice, ¿ves? Te lo dije. ¿Cómo te atreves a decir que eres salvo? ¿Has sido perdonado en verdad? No eres nacido de nuevo. De esta manera es que Satanás trata de engañarle. Usted debe responderle. Aléjate, Satanás. Yo no fui salvo por ser bueno, sino porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Jesús nos salvó por ser pecadores. Él nos salvó porque estábamos en terrible pecado. En otras palabras, la salvación no tiene que ver con nuestras obras.
Busquemos unos versículos en la Biblia. Efesios 3, 11 y 12 y leamos juntos. Efesios se encuentra entre Gálatas y Filipenses. En el Nuevo Testamento dice: en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acerca con confianza por medio de la fe en Él. ¿Acaso dice, en Cristo juntos con nuestras irreprochables y buenas obras tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? No. El tener seguridad y acceso con confianza no tiene nada que ver con nuestras obras. Ninguno puede por medio de sus obras. Ustedes hacen el bien o a veces, pero hace el mal muchas más frecuentemente. Algunas veces ustedes es bueno, pero más veces malo. Por eso es que no podríamos presentarnos ante Él si nos apoyamos en nosotros mismos. De lo único que podemos depender ante Dios es de la preciosa sangre de Jesucristo. Venimos ante Él por la fe, que Él no toma en cuenta nuestras obras, sino que nos acepta por medio de Jesucristo. Podemos presentarnos ante Dios con confianza, porque Jesucristo es perfecto, santo y irreprochable, aunque nosotros somos malos. En segundo lugar, quiero que sepan que, si fueron perdonados de sus pecados, han pasado a ser hijos de Dios. El mundo no aprecia a los hijos de Dios, pero a pesar de eso, ustedes no deben desanimarse por no ser apreciados por el mundo. En el reino de Corea vivía un primer ministro. Él no podía tener hijos, pero finalmente tuvo una hija. A él no le importaba mucho que fuera una niña. Él simplemente estaba contento con su hija. Ella era muy bonita e inteligente, era muy hábil con el arpa y con la poesía. Desafortunadamente existía una costumbre de casarse a temprana edad en esos días. El ministro tuvo que dar su única hija en matrimonio. Finalmente decidió casarla con el hijo menor de un gobernador. El primer ministro y el gobernador lloraron abrazados en el día de la boda. Antes se acostumbraba tener una familia grande. Ella se convirtió en la quinta hija nuera en su nueva familia. Un día que celebraba el cumpleaños del gobernador, ofrecieron una fiesta. A la fiesta de cumpleaños fueron invitados todos los cuñados y parientes. Llegó el padre de la primera nuera, el padre de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Todos hicieron su visita en grande, ya que eran oficiales de alta posición. Llegaron con muchos guardias, tocaron trompetas, usando brillantes y coloridas bandas. El primer ministro no llegaba y ya había comenzado la cena. Su hija estaba muy ansiosa por saber qué le había acontecido. Ella no podía hacer nada al respecto y esperó. Antes no había teléfonos ni taxis. Sus cuñadas saltaban de alegría al ver a sus padres. Cuando casi terminaba la cena, ella lo escuchó llegar. Salió corriendo de la casa y casi se desmaya al verlo sobre un pequeño asno, sin ni siquiera un sirviente. A pesar de eso, ella se alegró mucho de ver a su padre. Debido a la estricta costumbre, ella no podía salir a besarlo ni abrazarlo. Ella simplemente le saludó y regresó a sus deberes. Tras finalizar la festividad, el primer ministro regresó a su casa sin conversar con su hija por causa de la formalidad. Después de terminada la fiesta, las cuñadas comenzaron a burlarse y a reírse de ella. Si tu padre es el primer ministro, entonces ¿por qué viene tan mal? Ella no tenía nada que responder, solo le quedaba aguardar el próximo cumpleaños esperando que su padre no la avergonzara como la última vez. Llegó la segunda festividad de cumpleaños. Los otros suegros se presentaron con escandalosas bandas y muchos siervos. De nuevo, y contrariamente a sus expectaciones, el primer ministro llegó sin traje de vestir. Ella se sintió muy mal y le dijo: «Padre, quiero pedirte una cosa». «¿Qué es?». «Cuando venga otra vez, ven vestido apropiadamente». «Lo pensaré». Se marchó de regreso. Ella estaba segura de la próxima vez sería completamente diferente. Pensaba: van a ver, mi padre es nada menos que el primer ministro de este reino de Corea. No hay comparación entre mi padre y los demás. El tiempo corrió rápidamente y llegó la siguiente fiesta de cumpleaños. Como de costumbre, fueron llegando los suegros uno por uno, varios días antes de la celebración, con grandes cantidades de guardas, siervos y bandas. Todo el pueblo estaba en actitud de celebración, pero el primer ministro no llegaba, aunque había comenzado a llover. La hija pensó: posiblemente va a llegar tarde, porque seguro que tardó más tiempo vistiéndose y haciendo todos los preparativos.
Era la medianoche cuando alguien exclamó: «¡Viene el primer ministro!». Ella lo vio a lo lejos viniendo sobre un viejo asno, empapado hasta el pie, la piel, cual un ratón mojado. Venía vestido igual que antes. Entonces ella se mareó y se desmayó. Las cuñadas de ella se sorprendieron y la llevaron a una habitación detrás de y la acostaron. El primer ministro se sentó en la sala principal y habló con los otros huéspedes mientras se secaba la cara y el cuello con una toalla, mientras empezó a preguntarse por su hija. ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no la he visto? El ministro exclamó: «¡Ay!». El ambiente se tornó frío y lleno de temor. Él estaba preocupado por su hija. Después de un momento, el ministro preguntó: «¿Le ha ocurrido algo malo a ella? ¿Está enojada? ¿Por qué no se presenta?». «Ay, Dios mío, ella me pidió que viniera bien vestido el año pasado y... ¿por qué me habría pedido esto?». El ministro miró a su alrededor y notó a todos los otros padres en ropajes de seda de muy alto valor. Volvió a exclamar: «¡Ay!», y la sala se tornó fríamente silenciosa. «Ustedes están sentados al lado mío. Esto es en contra de la ley nacional». Apenas él hubo dicho esto, todos los parientes de los gobernadores salieron gateando hacia el patio uno tras otro, cayendo así la lluvia sobre ellos. Dentro de la sala no quedó más que el viejo que había llegado sobre un asno, mientras que todos los otros invitados estaban fuera postrados sobre su rostro. La gente se reunió en las afueras y se reían de estas personas. En estos momentos, la cocina se convirtió en el lugar más ocupado de toda la casa. Las nueras estaban tan avergonzadas que no sabían qué hacer. «¿Qué podemos hacer? ¿Cómo solucionamos este gran problema? ¿Dónde está la nuera menor? ¿Dónde está?». «Abajo, vamos a verla». «Oh, pobrecita, ¿cómo te sientes? Vayan y traigan la miel». Ella hicieron un gran alboroto alrededor de ella. «Te lo dijimos, deberías haber descansado más». La menor no entendía qué estaba pasando y estaba muy confundida por el trato tan especial que le daban sus cuñadas. Ella dijo que se sentía bien y salió de la habitación para presenciar la escena más grandiosa de toda su vida. Yo lo sabía. Ella no podía exteriorizar su sentimiento, pero saboreaba el placer de la victoria. Tenía una sonrisa de satisfacción dentro del corazón. Pretendiendo no saber nada sobre la situación, se dirigió hacia la cocina para trabajar. Una cuñada llegó a ella y le dijo con lágrimas: «Mi padre está débil de los bronquios que le da catarro cada vez que se expuesto al frío. ¿Cómo podría soportar esta lluvia helada?». Otra vino y le dijo: «Hermana, mi padre padece de neuralgia desde hace mucho tiempo». Los demás hicieron fila para tener oportunidad de hablar con la hija del primer ministro. Sí, está bien, no se preocupen, yo hablaré con él», respondió ella. «Se lo agradecemos mucho si usted nos hace esta merced». Ella, ajustándose la ropa, vino a su padre. Se inclinó rápidamente y dijo: «¿Cómo fue el viaje? ¿Qué tal está mi madre? ¿Y usted?». «Estamos bien». El primer ministro sabía que su hija ya estaba satisfecha al haber salido a saludar. También sabía lo que le diría enseguida. Él le dijo: «Quisiera tener más tiempo contigo, pero tenemos modales y costumbres que guardar. Sería mejor que regrese y sigas trabajando». «Pero padre, creo que te pedí que te fueras, mi amor». «Pero padre, esos señores padres de mis cuñadas aún se encuentran bajo la lluvia». El ministro fue a verlos. «¿Aún están bajo la lluvia? ¿Por qué no entran al edificio?». «Gracias, su excelencia. No sabemos cómo agradecerle». Hasta una hija de un primer ministro tiene tanta autoridad y poder. Cuanto más nosotros somos los hijos de Dios, que creó el universo. Nosotros no tenemos que quejarnos del mundo por no apreciarnos. ¿Sabe usted lo que le pasaría a este mundo si nuestro Padre dijera tan solo una palabra contra él? Amigos, yo soy un hombre bajo y sin nada de qué jactarme, pero soy un príncipe, un hijo y un siervo de Dios. Me convertí en hijo de Dios sin un precio. Ser hijo de Dios es invaluable.
El mundo no me aprecia, amigos. Cuando yo llegué a la ciudad de Pusan para esta conferencia, el alcalde de la ciudad no vino a recibirme, tampoco el jefe de la policía. Por supuesto, tampoco llamé a los oficiales a las oficinas de la ciudad gritando: ¿por qué no vienen a ver al siervo de Dios? No quería ser recluido en un hospital mental. Aunque el mundo nos desprecia, nosotros no debemos sentirnos intimidados. Fuimos perdonados de los pecados, nacidos de nuevo y hechos hijos de Dios a través de la preciosa sangre de Jesucristo. El Hijo de Dios, aleluya, aunque seamos pobres. ¿Cuál es el problema? ¿Qué importa tener que sufrir cuando somos despreciados, golpeados e insultados? Ustedes deberían saber que el más fuerte es el más generoso. Nosotros somos más fuertes que este mundo. ¿Me entienden? Nuestro Padre no se fija en las cosas pequeñas, pero ¿qué imaginan ustedes lo que le pasaría a este mundo si Él dijera una sola palabra cuando el mundo nos maltrata? ¿Se imagina su reacción al decir: eso es contra la ley nacional? Él no se fijaría si llueve o si está nevando. Somos tan bendecidos. Yo no sé cómo llegamos a ser sus hijos y sus siervos viviendo en un mundo tan perverso como este. ¿Conocen ustedes cómo es el cielo, a donde iremos en un futuro cercano? No lo entendería aunque se lo explicara en detalle. Pero de todos modos, Jesús nos dio esta increíble promesa. Alabado y alabado sea Él. Jesús nos amó tanto que sufrió y derramó su sangre sobre la cruz por nuestra vida. Amigos, una gran mansión y muchas propiedades en este mundo no tiene valor alguno. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Allá tenemos nuestro tesoro. Los que son perdonados de sus pecados pueden ir al cielo gratuitamente. Querido amigo, yo deseo que todos ustedes sean lavados de sus pecados y vivan una nueva vida después de nacer de nuevo a través de Jesucristo. Le doy gracias a Dios por darnos estos días de campaña. Estoy seguro de que Dios permanecerá para siempre con aquellos que acaban de nacer de nuevo. ¿Podrían inclinar la cabeza con sus ojos cerrados, por favor? Hoy concluir la predicación antes, para dar tiempo a las personas que aún están en oscuridad espiritual. Si usted tiene preguntas o cualquier duda, por favor, acérquense a alguno de los siervos de Dios y compartan con ellos personalmente sus inquietudes.